Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo ciclo de transformaciones que inspiran. Como ustedes saben, a lo largo de este proceso de transformación que ha vivido el Sanatorio Allende, lo cual les sirvió para acceder a la acreditación de Joint Commission International, fuimos conociendo distintas áreas, distintos servicios de este sanatorio, y esta vez nos vamos a meter en un área que trabaja las 24 horas, todos los días de la semana, en donde no existen feriados, y es al lugar al cual vamos regularmente, estemos sanos o enfermos. Me refiero a la farmacia. Por eso hoy vamos a conversar con María José Divo, gerente del Servicio de Farmacia y Esterilización. María José o José, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Natalia, bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá para poder compartir todo el camino que recorrimos para lograr esta acreditación, todo lo que trabajamos, sobre todo con la mayor intención de que nuestro sanatorio sea un sanatorio aún más seguro para los pacientes. ¿Qué significó para esta área tan especial, tan específica del Sanatorio Allende, que es la farmacia, este proceso que lo llevó a un cambio cultural para tener mayor seguridad, mejor calidad? ¿Qué fue para ustedes todo este trabajo? Fue un proyecto, un gran proyecto, desde el que me comprometí desde el punto cero, desde el inicio. Me sentí involucrada, entusiasmada, porque esto permitía que la farmacia cobrara una visibilidad dentro del equipo interdisciplinario de la institución, mostrando cuál es el rol del farmacéutico, que no es únicamente el rol del almacenamiento o distribución de la medicación. Nos permitió encontrar oportunidades de mejora en todos los procesos que veníamos realizando, y como así también mejorar la comunicación entre las áreas de no únicamente de un sanatorio, sino de ambas sedes. Yo debo reconocer que cuando recibí la propuesta de esta entrevista, me llamó un poco la atención que se tocara de esta manera el área de la farmacia, porque siempre lo vi como desconectado del tema de la salud, si bien venden medicamentos y demás, pero no lo veía de esta manera tan unido. Entonces me preguntaba, ¿no?, ¿cuáles son los cambios que pudieron surgir a través de este trabajo que hicieron? Bueno, justamente esto que vos nombras, que fue la percepción de todos y el conocimiento del rol de la farmacia y del farmacéutico hospitalario dentro del equipo interdisciplinario. Nosotros no trabajamos únicamente, como te decía anteriormente, en el almacenamiento o la distribución. Tenemos un rol transversal en la institución, ya que desde el comienzo, desde la selección de los medicamentos, la obtención, la adquisición, el almacenamiento, la validación de cada prescripción que se hace a cada paciente cuando está internado, la posterior administración, el monitoreo de esa administración, es decir, son todos procesos de control y de trazabilidad que garantizan la seguridad del medicamento en el paciente. Por eso creo que el cambio más importante fue esta visibilidad de la farmacia dentro de la institución como parte del equipo. Un engranaje más del todo. Un engranaje más. Y clave. Y sobre todo clave por la importancia que tiene el uso seguro del medicamento en el paciente. Son muchos los errores que pueden cometerse y muchos eventos adversos que pueden surgir por una mala utilización o un error en dosis, en vía, prescripción de un medicamento. Entonces creo que es fundamental que nosotros trabajemos en lo que sabemos, en lo que nos formamos como farmacéuticos, fortaleciendo, enseñando, educando, participando, colaborando con el equipo médico, con enfermeros, con toda la institución. Bueno, imagino que en este proceso, que ha llevado un tiempo importante, muchas áreas o servicios se han optimizado y quizás otros nacieron de cero. Según tu criterio, ¿cuáles son los más destacables de estos cambios? Bueno, considero que hubo dos procedimientos muy relevantes para la institución, para beneficio del paciente y también de los profesionales. Uno de ellos fue la optimización
del uso de medicamentos de alto riesgo. ¿Medicamentos de alto riesgo? Sí. ¿Cuáles serían? Son esos medicamentos que conllevan un riesgo mayor o elevado de producir un daño al paciente en el caso que ocurriese alguna equivocación en el transcurso de su utilización. Entonces, estos medicamentos se manejan de manera diferencial al resto de los medicamentos. ¿Cuáles serían? Se identifican, por ejemplo, las insulinas, los anticoagulantes, potasio, los electrolitos. Son medicamentos que los identificamos de manera diferencial al resto de los medicamentos, los envasamos, los almacenamos de manera diferencial. No todo el mundo tiene un acceso libre a estos medicamentos, tanto en las farmacias como en las áreas de enfermería o en las áreas de diagnóstico. Este tipo de medicamentos se encuentran bajo llave y bajo la supervisión o de un enfermero o de un farmacéutico. Lo mismo ocurre con la medicación controlada. Creo que eso también fue uno de los procedimientos que más impactos tuvo, porque la medicación controlada es la medicación, los psicotrópicos, los estupefacientes, las drogas de abuso. Toda esta medicación también lleva un tratamiento especial. Trabajamos, por supuesto, con las áreas involucradas, con los anestesistas, con todos aquellos que practicaban sedación o analgesia, tanto en las unidades críticas. Y bueno, definimos una manera de dispensarlos, una manera de identificarlos, una manera de trazarlos, no solo en la administración, sino en el descarte de los mismos. Entonces logramos la trazabilidad de este tipo de medicamentos desde que ingresan hasta que se administran o se descartan. Así que bueno, eso considero que fueron dos procesos bien relevantes e importantes para otorgar mayor seguridad en el uso de los medicamentos. Tan inocente que parece a veces una pastillita. Y no lo es. También trabajamos muchísimo en la conciliación de la medicación. La conciliación es un proceso que cuando el paciente ingresa a la institución, ya sea a través del área de urgencia o por una cirugía programada o algún estudio que necesita realizarse, lo que nosotros hacemos es consultarle al paciente qué medicación toma en su casa, la listamos, la registramos. ¿Para qué? Para evitar duplicidad de la medicación una vez que el paciente esté internado, que no haya interacción entre la medicación que tomaba en su casa con la medicación nueva que se está prescribiendo por el tratamiento que está recibiendo por el motivo de su internación. También trabajamos muchísimo en enseñar y educar al paciente que no traiga medicación de su casa y la tenga en su mesita de luz, para que evitar la automedicación. Porque ocurre muchísimo que vos venís de tu casa, no, pero yo estoy acostumbrada, que yo ya tomo esta medicación, y pueden ocurrir eventos o daños que surgen por desconocimiento de esta situación. Entonces, trabajamos, ideamos estos procesos, lo hicimos con los médicos, con enfermería. Hay un grupo especial definido en farmacia, que es el grupo de farmacovigilancia, que se encarga del registro y control de todas estas situaciones que te estoy comentando cuando el paciente ingresa la medicación desde su casa y la guarda en su mesa de luz. Entonces le explicamos, lo educamos, le decimos que no hace falta, que hay un médico por detrás que lo está cuidando, una enfermera que le está administrando, un farmacéutico que está controlando que no haya una interacción o que le pueda producir un evento adverso, que confíe en nosotros. Entonces, bueno, es todo un equipo que trabaja en este proceso. Bueno, claramente han trabajado con todas las áreas y yo imagino de afuera que tal vez con alguna fue más fácil que con otra, ¿no? ¿Cuál fue la más desafiante? Bueno, tuvimos varias áreas con las que trabajamos, por esto de que somos transversal en la gestión del medicamento, pero la más desafiante considero que fue el área de enfermería, porque es un área muy grande, que tiene muchos turnos y que, bueno, justamente es la que administra la medicación a todos los pacientes. Entonces, trabajar con ellos en ponernos de acuerdo en el tipo de medicamentos, cómo deben almacenarse, esta nueva modalidad de almacenar el medicamento de alto riesgo bajo llave. Entonces,
trabajar con ellos en estos cambios de manejo, que ellos tenían una forma de trabajo diferente. Creo que bueno, fue un desafío que nos llevó mucho tiempo y bueno, algunos chisporroteos, como vos bien decís, pero que los superamos y estamos muy contentos porque tanto ellos como nosotros entendemos cuál es el beneficio de trabajar de esta manera. Es más seguro para el paciente y también para ellas que están en la administración, para nosotros que estamos en la dispensación. Otro área que te puedo nombrar es anestesiología. Uh-huh. Anestesia trabaja con toda la medicación controlada y bueno, establecimos un mecanismo de entrega diferente a los que estaban acostumbrados. A ver, contame cómo era antes y cómo es ahora. Bueno, nosotros antes entregamos la medicación para todas las cirugías que se realizaban en las 24 horas del día. Ahora les entregamos por paciente y bueno, la medicación controlada es el anestesista el que se acerca a la farmacia de quirófano. Hay un área de farmacia próxima al lado, te diré, de quirófano, y el anestesista es quien viene y retira la medicación controlada. Luego la tiene que registrar, una vez administrada, registrar los mililitros que le administra el paciente, como también los mililitros que descarta, con un testigo de por medio para, bueno, testificar justamente que el descarte se haya hecho correctamente. Y bueno, esto te permite hacer la trazabilidad de todo el medicamento. Son cambios, modalidades de trabajo totalmente diferentes, pero bueno, creo que hoy estamos todos más tranquilos y más seguros, sobre todo en el paciente. Creo que se entendió eso, que tenemos que trabajar para el paciente, que tenemos que entender que la mayor seguridad es la que le tenemos que otorgar al paciente. Y todas estas barreras y medios de control nuevas que implementamos, bueno, justamente nos facilitan esto, la seguridad para la administración del medicamento. Yo tengo el recuerdo que durante mucho tiempo en los consultorios había un montón de muestras chiquititas, o sea que los médicos tenían en su haber como una mini farmacia, ¿no es cierto? Entonces te ofrecían alguna medicación. ¿Esto sigue en vigencia? Esto fue un cambio también muy importante. Fue una decisión importante porque no solamente tenemos que trabajar con los médicos, sino también con los agentes de propaganda médica, los visitadores médicos. Sí. El sanatorio tomamos como política la decisión de eliminar las muestras médicas en la institución. Por lo tanto, en los consultorios, muestra médica cero. Hubo que explicarle a los médicos por qué. Porque realmente ellos en un principio nos decían, pero ¿cómo? Esto facilita que la gente inicie tratamientos, que no corte tratamientos, que no era así, porque no había un control del medicamento. Las muestras médicas son muestras reducidas de presentaciones farmacéuticas. Entonces tienen que llevar el control del lote, del vencimiento, de la estabilidad, de la conservación. Eso no se estaba haciendo. Los visitadores médicos hacían su trabajo de la propaganda médica a través de la entrega de muestras médicas. Y es eso que vos veías en los consultorios. Entonces, consensuamos con los visitadores y con los médicos que la mejor manera de hacer la propaganda médica era a través de bibliografía, congresos, folletería. Hay millones de maneras de poder presentar los medicamentos sin la necesidad de la existencia de estas muestras que no tenían control. Y de esta manera evitar la existencia de medicamentos vencidos. Así que bueno, trabajamos muchísimo con ellos. Tuvimos la colaboración de las secretarias, del área de mucamas del sanatorio. Todos trabajamos muchísimo en esto, retiramos bolsas de medicamentos de los consultorios. Y bueno, al principio con resistencia y ya después no, y esas bolsas, después farmacia lo que hacía era separarlas que estaban vencidas, descartarlas como residuo patógeno, trabajar con el encargado del ingeniero en bioseguridad para ver cómo las descartábamos, definir protocolos de descarte para este tipo de muestras médicas, después
todas aquellas que estaban en condiciones todavía, que eran lotes vigentes por su vencimiento, las donamos. De todas maneras, seguimos trabajando en ese control y por más que acreditamos, hay que seguir trabajando, insistiendo en que sea un hábito que ya lo incorporemos todos. Bueno, creo que no existe un solo ser humano que no haya estado en algún momento en contacto con un medicamento. A mí siempre me hizo gracia una frase que traen las etiquetas que dice conservar el abrigo de la luz. Siempre me resultó como muy poético y nunca terminé de entender concretamente a qué se refiere. Claro, los medicamentos, no todos los medicamentos son iguales, y todos requieren ciertos criterios de conservación y de estabilidad para que puedan ser eficientes en su utilización. Es por ello que este logo de Al Abrigo de la Luz está dirigido o enfocado para aquellos medicamentos que son fotosensibles. Entonces, es muy importante que la conservación se haga fuera de la luz, en lugares especiales. Así también tenés que tener en cuenta el tratamiento de medicamentos refrigerados o que tienen que estar con cierta temperatura. Medicamentos que tienen que estar entre 2 y 8 grados no pueden estar a temperatura ambiente, expuestos a temperatura ambiente, porque pierden toda su estabilidad. Entonces, nosotros también trabajamos en la educación de la logística y conservación de estos medicamentos. No solo la propia, la nuestra, la que nosotros administramos, sino también en aquellas que las obras sociales te traen para dispensarle al paciente para algún tratamiento en especial, o el propio paciente que trae su medicación, sobre todo en tratamientos oncológicos. Entonces, nosotros hicimos un programa de educación para el paciente y también para las obras sociales. Y les explicábamos cuáles eran las temperaturas que debían estar, cuánto tiempo podían estar fuera de la heladera hasta que se trasladaban y llegaban al sanatorio, cómo debía ser ese traslado. Hablamos de temperatura, hablamos del vencimiento, le explicamos que era muy importante que ellos verifiquen en sus domicilios cuáles eran los vencimientos que tenían esos medicamentos, el por qué, que estos medicamentos, si no son utilizados en estas condiciones, no cumplen la función que deben cumplir o pueden llegar a producir un daño también en el paciente. Es otra manera más, otra barrera más de evitar daños por la administración de medicamentos y garantizar seguridad en el uso de los mismos. En la charla anterior conversábamos con el doctor Carminiani sobre la importancia de la esterilización, ¿no? Pero eso entiendo que se ha hecho siempre. A partir de esta certificación, ¿hubo cambios en ese sentido? ¿O se adquirió una nueva metodología? Implementamos la trazabilidad de todos los materiales implantables, a eso se refirió Pablo. Es decir, trazar es saber perfectamente cuál fue el dispositivo médico implantable que se utilizó, en qué paciente, en qué cirugía, qué lote, qué vencimiento, qué proveedor, qué origen, absolutamente todo. Y en el caso que hubiese algún inconveniente, vos tenés cómo registrar y saber qué ocurrió, de dónde, cuál es el origen de este dispositivo médico. Otro procedimiento u otro avance, un cambio importante que hicimos fue centralizar el lavado de todo el instrumental y de todo el sanatorio. Antes, esterilización se encargaba únicamente del lavado del instrumental de cirugía. Esterilización, convengamos, el área de apoyo número 1 del área de quirófano. Lo que decidimos es centralizar el lavado de todas las otras áreas del sanatorio. Antes lavábamos en la guardia, lavamos en las unidades de cuidados críticos, en los consultorios, en lesiones de piel. Entonces, se centralizó todo el lavado en el área de esterilización, de manera tal que definimos y unificamos criterios de lavado, definimos tipos de desinfectantes, tipos de detergentes, estudiamos cada dispositivo médico,
qué tipo de detergente necesitaba, qué tipo de desinfectante. Tratamos de unificar y trabajar de manera homogénea en todos estos procesos. Y bueno, fue un cambio importante que a la vez permitió liberar recursos y espacios físicos donde se lavaban antes estos lugares al estar centralizados. Me pregunto ahora, ¿qué le parece que siente o presiente el paciente ante todos estos cambios? ¿Lo nota? ¿No se da cuenta? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros fuimos los primeros en notar el cambio, en estar seguros en esta forma de trabajar, en darnos cuenta cuáles fueron las oportunidades de mejora que teníamos que cambiar y teníamos que modificar, en el trabajo en equipo, que eso ayudó muchísimo para poder definir de manera unificada criterios de trabajo. Todo eso se traslada al paciente. El paciente que se interna en el sanatorio tiene la tranquilidad que el medicamento que recibe, que se le administra, es un medicamento que pasó por muchísimos controles, muchísimas barreras de seguridad antes de ser administrado, que le favorece y le otorga la tranquilidad de que no le va a producir ningún daño. Bueno, yo creo que la tecnología nos atraviesa a todos y me imagino que en el área de farmacia, que en un comienzo eran los boticarios, hoy por hoy tiene una estética completamente distinta. Me pregunto qué han tomado de la tecnología actual para mejorar su servicio. Bueno, el sanatorio incorporó un sistema de monitoreo de temperatura para todas las heladeras o cámaras de frío donde se conserva la medicación refrigerada, para que cuando haya un desvío, un corte de luz, por más que tengamos grupo electrógeno, lo que fuese, pero llegase a haber algún desvío de la medicación, de la temperatura, nos alerta de manera inmediata. Entonces evita que haya un problema de desestabilización de la temperatura o del estado del medicamento. Otro apoyo tecnológico fue la incorporación de una envasadora de ampollas que nos permitió identificar los medicamentos de alto riesgo de una manera diferenciada, con un logo diferenciado, que fue con el que nosotros definimos distinguirlos, la medicación controlada, los electrolitos, cada uno tiene un envase diferente, un color diferente. Los medicamentos de alto riesgo tienen un envase rojo, los medicamentos controlados amarillo. Bueno, y de esa manera es otra barrera más. Cuando recibí el medicamento decía, es rojo, guarda, es un medicamento de alto riesgo. Bueno, son barreras de seguridad. Bueno, en lo personal estoy sumamente agradecida por tu tiempo, sorprendida por todo lo que has compartido en este espacio y quisiera que aproveches esta ocasión, si siente ganas de dar un mensaje a los pacientes, a los colaboradores, creo que es el momento de hacerlo. Bueno, sí, es verdad. El primer mensaje que me nace es agradecerle a mi equipo de farmacia, que trabajamos muchísimo, intensamente, todo el día, todo el tiempo para poder llegar a cada lugar, a cada equipo médico, a cada área, explicando, enseñando, formalizando procedimientos. La verdad que fue un trabajo muy lindo. Agradecerles a ellos, agradecer a todos los sectores del sanatorio, porque todos trabajamos muchísimo y trabajamos en equipo. Y creo que eso fue la clave del éxito que tuvimos, el equipo. Esta acreditación no se logró por el éxito o el esfuerzo de un sector. Esta acreditación se logró por el trabajo en equipo de todos. Y yo creo que esa es la enseñanza que tuvimos todos los que trabajamos acá. Todos. Médicos, enfermeros, directores, camilleros, el transporte que nos trae la medicación de la droguería, el cadete. Todos entendimos que si trabajamos en equipo, realmente el resultado es el que logramos. Y otro mensaje es que continuemos trabajando de esta manera, que no aflojemos, que esto continúa, que
que esta acreditación que nos permitió a aprender y a internalizar que la seguridad del paciente es lo primero, que continúe. Y entender sobre todas las cosas que todo lo que hacemos nos trasciende. Entonces, todos estos procedimientos, todos estos procesos, todo este trabajo en equipo, todo este logro que es para el paciente, nos trasciende y va a continuar. Así que tenemos que seguir trabajando fuertemente en que esto continúe. Bueno, de mi parte, te estoy realmente muy agradecida nuevamente por este espacio, por todo lo que has compartido, que esto nos permite también aprender y entender en qué consiste el trabajo de una farmacia. Gracias por tu tiempo. A todos ustedes les digo que vamos a encontrarnos nuevamente en otra charla, en este espacio que se llama Transformaciones que Inspiran, porque la idea es justamente compartirle a toda la comunidad de Córdoba en qué se ha convertido el Sanatorio Allende, trabajando y logrando beneficios en calidad y seguridad. Nos vemos en la próxima.